Hay luz, muy bien. Espero que todos me puedan escuchar bien. No sé si por allá me escuchen bien. Vamos a empezar esta transmisión en vivo también para los que nos acompañan por Facebook de la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy. Y vamos a empezar con Salmo 62. El Salmo 62 dice aquí el mensaje: en Dios descansa mi alma. Este es el mensaje principal: en Dios descansa mi alma. Y fíjense lo que dice aquí el salmista. Es tan importante para nosotros en nuestros días. Él está encontrando algo que quiere compartir con nosotros, que ha sido sumamente trascendental para su vida. Ha logrado ver el valor y la belleza de Dios en medio de la tribulación, de tal manera que puede descansar en Dios. Puede descansar en Dios. Puede descansar en Dios, y entonces Él puede incluso llamarnos a nosotros a descansar en Dios. Así que vamos a empezar aquí, y yo quisiera que pudiéramos ver ahí en el Salmo cómo está estructurado lo que dice. Y vamos a revisar cómo va el salmista manejando este salmo, cómo lo va desarrollando. Y voy a darle aquí unos clics nada más, si me permiten, a la presentación para los que están en la vía del GoToMeeting. Y observemos primero cómo empieza este salmo. Lo voy a tener aquí en la versión Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor. Ustedes van a observar que primero está este salmo dividido en tres secciones. Estas tres secciones están divididas por la palabra Selah. Observen ahí, por ejemplo, como dice: al músico principal, a Jedutún, salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esta es la primera sección, y dice ahí Selah. Después viene la segunda sección. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Y aquí viene el segundo Selah. Introduce ahora nuestra tercera sección en el Salmo. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y aquí viene la conclusión. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y ahí están nuestras tres secciones. Este salmo está dividido, y esa palabra Selah hace como que un corte, un quiebre, para que las personas puedan ahí reflexionar en lo que acaba de decir. Pero hay otro énfasis que está mostrando el salmista, y es en una palabra que en hebreo hace un énfasis sobre lo que va a decir. Esta palabra es repetitiva en el hebreo. En español se ha traducido como solamente. Así que resalté ahora nada más estas secciones ahí en el texto que ven. Solamente la palabra solamente, para que ustedes observen el énfasis que está haciendo el rey David
al darnos este salmo, y cómo ese énfasis nos va a llevar en el sentido, en el sentido del salmo, de la poesía, para llevarnos a una culminación de dónde está el descanso para su alma. Estos solamente nos llevan en el ritmo de la poesía, y entendiendo el ritmo entendemos qué es lo que quiere decir el salmo. Así que vamos a verlo brevemente. Ahí dice, por ejemplo, en el versículo número 1, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Ahí está, solamente en Dios. Es para enfatizar dónde está su alma descansando en silencio. Luego en el versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Ahí nuevamente está empezando con esta palabra en hebreo y diciendo, solamente Él es mi roca y mi salvación. Observen luego el versículo número 4, cuando va a hablar de los hombres malos que le acechan y que le están metiendo en esta tribulación, y dice, ellos solamente consultan mentiras para hacerme mal, ellos solamente quieren dañarme, solamente eso es lo que buscan. Luego dice nuevamente en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Entonces, en Dios solamente reposa mi alma. Solamente Él es mi roca, mi salvación. Los hombres malos solamente quieren dañarme. Y nuevamente, en Dios solamente reposa mi alma. Luego, el siguiente, solamente, ustedes lo ven en el versículo 6, que es una repetición, ¿verdad? Él solamente es mi roca y mi salvación. Luego el siguiente es en el versículo número 9, que no es precisamente la palabra solamente. En hebreo es la misma palabra, pero la traducción no le pusieron aquí por cierto. Digamos que vamos a traducirlo igual como solamente, y diría que los hombres malos que le están acechando solamente son vanidad y engaño. No pesan nada, van a pasar, son pasajeros, no van a permanecer, porque solamente son vanidad los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Y luego deja esta palabra de énfasis que está diciendo, solamente Dios, en Dios reposa mi alma, solamente Él es mi roca, los hombres malos solamente me quieren dañar, pero mi alma reposa solamente en Dios. Y luego solamente Dios es mi roca. Y luego dice que los hombres malos solamente son vanidad. Ahora va a hablar diciendo, una cosa he escuchado. Una vez escuché algo. Hay una enseñanza aquí que dice, una vez. Y luego dice, 2 veces. Y aquí está el énfasis. Es como si todo el salmo, en este pequeño salmo, estuviéramos escuchando 1, 1, 1, 1, 1, 1, y al final dice 2. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque este 1, 1, 1, 1, o solamente, 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 nos va a llevar a 2 cosas, a 2 verdades muy importantes de los atributos de Dios, que son los que sostienen el alma de David en medio de la tribulación. Son 2 cosas muy importantes que se van a contrastar contra las adversidades y contra los hombres y contra toda otra cosa. 2 cosas que él en medio de la tribulación ha enfatizado acerca de Dios. 1, Dios es poderoso, el poder es de Dios. Y la segunda, Dios es misericordioso. No solamente es poderoso, sino que además es misericordioso. Y ahí es donde nos va a llevar a esa sección donde el reposo para su alma en medio de la angustia se encuentra en Dios, porque es un Dios poderoso y misericordioso. Aquí hay una combinación muy importante que vamos a ver más adelante. El Salmo nos está repitiendo 2 veces estas frases. Ustedes las van a observar, ahora las puse ahí. El versículo número 1 y versículo número 2 prácticamente se repiten
casi igualitos en los versículos 5 y 6, cuando dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él viene mi esperanza, de Él viene mi salvación, Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en el segundo dice: no resbalaré. Y esto lo repite, pero en la segunda parte, cuando lo repite, le agrega algo. Primero David nos está contando algo personal y nos dice: mi alma reposa, Él es mi refugio, Él es mi esperanza, Él es mi roca, no resbalaré. Está contando algo personal, pero aquí le agrega algo y dice que todos los pueblos descansen en Dios, porque en Él hay refugio y salvación. Le agrega: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y aquí es donde su experiencia personal la extiende para poder compartir con otros. ¿Le puedes decir para poder compartir con otros lo que él considera que es muy importante, que ellos deben de saber en el tiempo de la angustia? Y les invita, les llama a que ellos también derramen delante del Señor su corazón y que Él sea su refugio. Ahora ya pasa de un mí a un nuestro. Pasa de una experiencia personal a una corporativa, a una comunitaria, a algo que deben de tener todos los pueblos, extenderse un poco más allá, hacia descansar en el Señor. Bien, entonces esta introducción es para ver hacia dónde nos está llevando el Salmo, cuál es su ritmo, hacia dónde nos está llevando intencionalmente ese Salmo, diciendo: solamente en Dios descansa mi alma, solamente Él es mi roca, solamente quieren dañarme los malos, pero solamente en Dios descansa mi alma, solamente Él es mi roca, Él es mi refugio. Y dice: solamente son vanidad los hombres malos. Y una cosa he aprendido. Y dice: la cosa que he aprendido son dos atributos esenciales de Dios. Él es poderoso y misericordioso. Y eso transforma la situación en la que se encuentra. Ahora pensemos un poquito en lo que nos está diciendo el Salmo. Dice primero, aquí en este énfasis de solamente en Dios descansa mi alma, él está experimentando algo en su vida que es complicado, que le llena de angustia, de temor. Él está experimentando en su vida algo que no es fácil. Yo creo que todos nos podemos identificar con eso. David no está explicando bien cuál es la situación. Algunos dicen que esto era cuando su hijo lo quería matar, cuando su hijo se rebela, toma el trono y lo manda a matar y lo anda persiguiendo. Algunos mencionan que es otra la ocasión. La verdad es que no es tan importante cuál sería la ocasión. Todos nosotros podemos tener ocasiones similares en que nos sentimos preocupados, tristes, angustiados. A veces puede ser el coronavirus, pero a veces puede ser el futuro, el desempleo, las preocupaciones por los hijos. Cada día trae su propio afán. Y detrás de todo ello también debemos de poder identificar a Satanás, que lanza sus dardos de fuego para nosotros llenarnos de temor, de angustia, de ansiedad. Y ahí es donde no debemos de perder la fe. Ahí es una batalla de fe. Es una situación donde él está presentando algo complicado en su vida, pero ahí en medio dice que Dios es como su roca donde puede poner el pie con firmeza. No es algo movedizo, no es algo inestable, sino terreno firme. La idea aquí de roca es más como de un precipicio, como un acantilado, como una roca enorme donde alguien puede refugiarse del sol, por ejemplo. Los que han ido a la Huasteca saben que junto a la roca ustedes pueden tener un aire fresco en medio de un día caluroso.
te sales de esa sombra y se siente el calorón, que no lo soportas, te metes ahí y es un refugio. Igual si es militar, estando arriba de la roca tienes todo el panorama para ver estratégicamente al enemigo. Entonces tenemos también eso. Ahora, hay una roca todavía más importante, una roca que nos fue profetizada por Daniel, que es más poderosa que todos los imperios de este mundo, que nos dice que es una roca cortada no con mano humana, sino que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y Él es sobre quien nosotros podemos edificar nuestra vida, en quien podemos nosotros descansar. Él es esa roca, y hay una referencia incluso más grande para edificar nuestra vida sobre la roca, y es históricamente una roca que está hecha monte en forma de calavera, y nosotros recordamos esa roca porque ahí, en ese monte llamado el monte de la calavera, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y Él es exactamente esa salvación que necesitábamos. Ahí lo logró, y sobre Él podemos nosotros edificar firmemente nuestra vida en cualquier tiempo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra roca, una roca especial, que es la roca eterna de los siglos, y en Él podemos descansar. Ahí hay refugio, ahí el desvalido, el frágil, el que busca ayuda llega. Dios es el poderoso, David es el desvalido, David es el necesitado, David es el angustiado, Dios es el poderoso. En el momento de la angustia no vemos que David diga, bueno, en el momento de la angustia yo creo que yo voy a poder salir adelante porque he aprendido a manejar bien la onda y voy a enfrentar los gigantes que se presentan en mi vida. Yo ya maté gigantes y puedo confiar en mi fuerza porque Dios me libró del oso y del león y ahora voy a seguir adelante. No, no dice que la confianza esté en él ni en su historial de que David derrotó a los 10,000. Tampoco su confianza está en sus 30 valientes, hombres valientes, aguerridos, pero su confianza no está en ellos tampoco. Su confianza está en Dios. Su confianza está en el Señor. Él es la roca. Luego nos dice cómo se siente. Dice cuál es su sentimiento en medio de esta angustia. No nos dice cuál es la angustia, no nos dice cuál es la prueba, pero dice cómo se siente. Dice que él se siente como una pared chueca que la van a derribar. Ustedes saben, cuando estás construyendo una pared que no está a plomo, que está chueca, pues la tienen que derribar, porque si no al rato va a caer como quiera, ¿verdad? Va a causar más mal. Entonces tiene que ser derribada. Y aquí dice que él se siente cuando los malos vienen a perseguirlo, a hacerle daño de manera falsa, mentirosa, hipócrita. Dice que con sus labios le bendicen, pero por su corazón le están maldiciendo. En los más adentro de ellos están maldiciéndole. Dice que en esos momentos él se siente como una pared que agarraron el marro y le están dando con ganas, ¿verdad? Dice, yo me siento como que me están dando, como que soy una pared que la tienen que derribar, una pared chueca. Dice, así es como me siento. No dice cuál es la situación, pero yo creo que con eso nos damos la idea de qué es lo que hay en su alma. Él está diciendo, soy como una pared a la que hay que derribar, que hay que tumbarla. Pero nuevamente, después de mencionar esto, enfatiza, en Dios reposa mi alma. Él es mi esperanza. En Dios descansa mi alma. Y la idea es que descansa en silencio. Aquí el juego de palabras es de que está en silencio descansando. Lo contrario, cuando alguien está turbado, tendemos a hablar, a quejarnos, a repelar, a exigir, a alzar la voz, a demandar, a decir esto no es justo. Pero aquí no. Aquí dice que él está
en silencio, descansando en Dios. Esto nos recuerda, o al menos a mí, mucho a nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían simplemente callaba, no abría la boca y encomendaba su alma al Señor. En silencio su alma descansaba en el Señor. Y era totalmente, evidentemente, injusto el juicio que le estaban haciendo. Era injusto por donde lo veamos. No hay manera de justificar lo que hicieron. Y sin embargo él callaba. Él tenía una esperanza que le permitía en esos momentos descansar, callar. Y aquí David nos está diciendo que en el Señor podemos encontrar descanso y esperanza en los tiempos de angustia. Él es la roca en la cual podemos nosotros descansar, edificar nuestra vida, tener refugio. Y entonces hace David el llamado a todos los pueblos. Notemos, David está admirado por Dios. Él realmente encontró el descanso en Dios y lo quiero compartir. Hay dos énfasis aquí cuando él quiere compartir y se repite en otros salmos. Un énfasis es por amor a los demás. Él quiere compartir lo que encontró porque sabe que otros también van a estar en angustia y entonces les quiere compartir y decirles, mire, en tiempo de angustia descansen en Dios. Pero por otra parte, también es parte de completar su gozo al compartir. Lo que el apóstol Pablo le va a llamar gloriarse. Gloriarse en su salvación, gloriarse en esa esperanza. Entonces aquí hay un gloriarse que completa el disfrute de lo que él ha visto en Dios. No es suficiente con que él descanse en Dios. Tiene que contarlo, tiene que decirlo, tiene que alabarlo, tiene que cantarlo. No es suficiente con que él haya encontrado en medio de la dificultad la paz, la tranquilidad, el ánimo, la esperanza. No es suficiente. Ahora tiene que compartirlo con alguien, porque es como algo que le quema dentro y tiene que decirlo para completar su gozo. Yo creo que ya en otras ocasiones lo he comentado cuando digo que en ocasiones tenemos que compartir un chiste. Tú escuchas un chiste y dices, ah, está buenísimo, y te ríes, lo disfrutas. Y ya tienes una parte de ese disfrute cuando lo oyes y entonces lo entiendes y te ríes. Ahí tienes una parte del disfrute, pero no es suficiente. Tienes que completar ese disfrute contándoselo a alguien que tú sabes que le va a causar la gracia que te causó a ti, que se va a reír como tú. Y entonces tú dices, a esto se lo tengo que contar a tal persona. Y cuando se lo cuentas y lo ves cómo se ríe, completas tu gozo, completas tu disfrute, tu deleite. Es como en alguna ocasión, yendo a la Biblioteca Universitaria Rangel Frías, tenían una exposición de pinturas. A lo lejos yo la vi una y dije, ah, ese parece una fotografía, y me acerqué y era un óleo. Pero parecía a lo lejos una fotografía, me acerco y era un escritorio, un librero amplio, unos cacahuates ahí en la mesa, un libro abierto. Y rápido me transporto como si yo estuviera ahí oliendo la madera, los libros, leyendo un buen libro y con la otra mano quebrando cacahuates y comiendo. Y casi no solamente lo disfruté, tenía que contárselo a alguien. Dijo, ¿a quién se lo puedo contar? Que le pueda yo decir, mira, ven, ¿no te parece sorprendente este cuadro? A alguien que le gusten los libros y los cacahuates y el olor a madera, ¿verdad? Entonces yo sabía que si se lo digo a alguien, entonces le va a decir, wow, y ahí se completaría mi gozo. Porque entonces yo alabo aquello que he visto, que he disfrutado. Algo similar está haciendo aquí David. David dice, realmente yo he visto, en medio de la tribulación y de la angustia, yo he visto el enorme valor de Dios, el descanso y la paz que trae al alma.
he visto y he disfrutado de su comunión y de su descanso. He disfrutado de su salvación en medio de todo, pero no basta con eso. Tengo que decirle a alguien más para que también él lo disfrute, y cuando lo disfrute se completa ese ciclo de gozo. Y entonces él, por eso le dice a Jedutún. Empezamos diciendo que este salmo estaba dedicado para Jedutún, como que el rey David lo escribe y le dice al líder de la alabanza, mira, prepárate ponle música, que lo podamos cantar todos y se complete ese gozo, porque hay verdades tan grandes, hay verdades tan extraordinarias que no podemos solamente pensar en ellas, no podemos solamente hablarlas, tenemos que cantarlas y cantarlas congregacionalmente y poder decir, en Dios descansa mi alma. En Dios solamente descansa mi alma. Él es mi refugio, Él es mi roca. Todos los demás solamente me quieren hacer daño, pero en Dios descansa mi alma. Todos los hombres malos solamente son vanidad, pero en Dios descansa mi alma. Él es mi salvación, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi esperanza. Y cuando nosotros no solamente lo disfrutamos, sino que además lo alabamos, nos lleva al punto de la adoración. Cuando nosotros podemos observar la bondad del Señor, esta nos debe de transformar de tal manera que no solamente nos dé esperanza y fuerza para vivir, sino que nos haga adoradores. Adoradores que admiran y alaban el carácter de Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí David. Luego en el versículo número 9 nos dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. O sea, está diciendo con énfasis que los hijos de los hombres solamente son o vanidad o engaño, mentira. Aquí hay un juego de palabras que a mí siempre me recuerda el Génesis, porque en el hebreo está diciendo que el hijo de Adán es Abel, el hijo del hombre es vanidad, es decir, es Abel, es como un soplo que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, es frágil. El hijo de Adán, si no es Abel, el otro es Caín. Si no es vanidad, es engaño, es traición. Entonces no hay ni en cuál confiar. ¿En quién confías? ¿O en Abel o en Caín? ¿En dónde iba a venir la salvación? Dijeron que de la simiente de la mujer. ¿De cuál simiente de la mujer? ¿De dónde viene la salvación? ¿De Abel o de Caín? Abel, no se puede confiar en Abel. ¿Por qué? Porque se murió muy rápido. Y en Caín, porque es engañoso y traidor. Y entonces aquí en el Salmo está diciendo, el Hijo del Hombre es vanidad y engaño. Los hijos de los hombres, dice, así son desde el inicio. Ahí no venía la salvación venía de alguien más en la simiente de la mujer, y ese es Jesucristo. Y al final, esto está contrastando con el carácter de Dios, esas dos cosas que nos quiere enfatizar David acerca del carácter de Dios. Dios, contrario a Abel, Dios no es vanidad, Dios es eterno, poderoso. Y contrario a Caín, Dios no es engaño, Dios no es traidor, Dios es misericordioso. Y ahí la palabra es Gesed. Una palabra muy importante y cargada de significado en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Gesed nos habla del amor misericordioso, leal, comprometido de Dios. Del Dios del pacto. Un amor inquebrantable. Un amor a toda prueba. Es el Gesed de Dios. Ese es la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Ese es el amor eterno del que nos habla Jeremías, es el Gesed de Dios. Entonces, esas son las dos cosas, el contraste que está haciendo. El hombre solamente es vanidad y engaño, pero Dios, de Dios es el poder y la misericordia. No solamente podemos confiar en Él porque puede, sino también porque es misericordioso.
y nos podemos acercar y descansar en Él. La misericordia de Dios implica que tú y yo somos pecadores, que no somos justos. Si fuéramos justos no necesitaríamos misericordia. O si tuviéramos una muy buena excusa no necesitaríamos misericordia. Pero la Biblia dice que somos inexcusables y requerimos de la misericordia de Dios. Él es misericordioso, Él es bueno, Él es perdonador, y entonces Él nos acerca hacia sí mismo, y entonces nosotros podemos descansar. Nuestra alma halla descanso en Él en medio de la angustia, porque Él puede y porque Él es misericordioso para con nosotros. Hay muchas cosas que nos pueden turbar en esta vida, pero la más grande de todas ellas, la cual Dios trató en la cruz del Calvario, donde manifestó todo su amor por nosotros, es en el perdón de nuestros pecados. Esa es la mayor de todas las tribulaciones o tragedias. La caída que tuvimos desde el huerto del Edén y que pasó para todos los hombres y que nos lleva a estar separados de Dios, pero Él lo resolvió ahí en la cruz, en el sacrificio de Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Él es nuestra salvación, nuestra esperanza. En Él encontramos misericordia, en Él hay descanso para nuestras almas. Quisiera terminar leyendo Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11, y conectando esta invitación que nos hace David de descansar en Dios con la obra de Jesucristo. Observemos Romanos capítulo 5, voy a dar tiempo para que lo puedan abrir en sus Biblias. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y observemos dentro de todo lo que tenemos en Jesucristo, cómo mediante Jesucristo estamos firmes en la gracia. Ese es el nuevo estado del creyente, un estado en el que la gracia es la característica dominante, y dice que en medio de esa gracia nosotros podemos tener también tribulaciones, pero nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Y vamos a resaltar aquí por qué nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es el concepto griego de paz, de que no tenemos problemas, sino es el concepto más bien hebreo, del shalom de Dios, de donde nosotros tenemos bienestar, salvación, donde nosotros tenemos ese descanso en Dios del que nos está hablando David. Y dice que lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, ese es nuestro gozo, que hay una esperanza al final en la gloria de Dios. Pero no solamente hay una esperanza allá en la gloria de Dios al final, sino que también ahora, aquí en medio de nuestra situación presente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos al Dios misericordioso, el Gesed de Dios, el amor de Dios. Si nosotros podemos descansar en Dios, si nuestra alma puede hallar refugio en Dios en medio de las tribulaciones, nos dice el apóstol Pablo, es gracias a que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí podemos observar a toda la Trinidad. Dios nos ama, Jesucristo murió por nosotros, el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahí está la Santísima Trinidad cuidando y guardando nuestros corazones, nuestras almas en Dios. Pero esta palabra
derramado implica abundancia. Nosotros sabemos lo que es servir agua en un vaso y nosotros sabemos lo que es que se derrame, que colme la medida. Y es lo que nos está diciendo, en medio de la angustia y en medio de la desesperación, aun y cuando Satanás lance sus dardos de fuego y quiera que nosotros estemos angustiados, temerosos, preocupados, afanados, en medio de eso tenemos que recordar que el amor de Dios ha sido derramado en abundancia en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él es un Dios misericordioso, el Gesed de Dios derramado abundantemente hasta desbordar en nuestros corazones. Es cierto, hay una realidad histórica donde Dios mostró su amor en la cruz del Calvario, en un momento histórico, en un sitio, pero también hay una parte donde es un momento no precisamente objetivo, sino subjetivo, dentro de cada uno de nosotros, donde podemos por el Espíritu Santo ser conscientes de que Dios nos ama. Las situaciones en la vida pueden ser muy difíciles. En muchas ocasiones, tú y yo nos vamos a sentir como una pared chueca a la que le están dando de mazazos porque la quieren tumbar. Nos vamos a sentir como que vamos a ser derribados. Va a haber muchas cosas, o de enfermedad, o económicas, o las angustias por el futuro incierto. Puede haber muchas cosas que estén atacando nuestra fe. Pero en medio de todo ello debemos recordar esta palabra del rey David. En Dios solamente descansa mi alma. En Dios solamente descansa mi alma, porque Él es poderoso y misericordioso. Porque Él es poderoso para guardarnos y misericordioso. Su amor ha sido derramado en medio de nuestro corazón abundantemente, de tal manera que ahora nos gloriamos en las tribulaciones y podemos decir, si el Señor me dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro de que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni pestes, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada que pueda entonces quitar la angustia a esa alma. Y cuando nosotros en medio de esos momentos podamos tener esa claridad para ver que no es todo el tiempo, muchas ocasiones no lo vemos, pero cuando el Señor nos conceda esa claridad de abrir nuestros ojos para ver esta gran verdad que en Dios reposa mi alma, adorémosle, admiremos su belleza, compartámoslo, digámosle a otro, en Dios solamente reposa mi alma. Él es nuestro refugio, en Él puedes tú también descansar. Mire, la próxima vez ya no le diga a otros qué es el coronavirus. Ellos ya lo saben. No les platique mucho de cómo sucede y qué está pasando. Ellos ya lo saben. Platíqueles algo nuevo que ellos no saben. Que en Dios solamente reposa mi alma. Y cuando te digan ¿por qué? Se puede ir al Salmo. Y entonces, si usted no ha creído en Cristo, usted puede creer en Cristo y ser justificado por la muerte de Cristo. Él perdona sus pecados si usted viene a Él en arrepentimiento y fe. Y usted puede entrar en esta gracia y tener paz para con Dios. Es muy interesante, no lo vamos a leer todo, pero ahí en Romanos capítulo 5 empieza diciendo que somos justificados, pero después ese pasaje termina diciendo que somos reconciliados. Una parte es la parte legal, justificados, pero la otra es una parte personal, reconciliados. Una parte es como si Dios fuera el juez y ya no hay deuda, pero la otra parte, reconciliados, es como si Dios fuera Padre.
Y reconciliado es que ahora abraza y te invita a descansar en Él. Alma mía, en Dios solamente reposa. Si usted no es creyente, en Dios hay reposo. En medio de cualquier situación, en Dios hay reposo. Y la situación más grave y permanente es que todo aquel que no cree en Cristo, la paga de su pecado es la muerte, una separación eterna de Dios. Pero usted hoy puede, y le rogamos, reconciliarse con Dios. En Él su alma hallará descanso. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar para concluir este momento de predicación. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la certeza que tenemos de que en ti hallamos descanso en medio de la tribulación. En ti hallamos en medio de la angustia la paz, el bienestar, la salvación, la seguridad. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu belleza, tu grandeza, tu poder y misericordia. Y no solamente verlo, sino experimentarlo en nuestras vidas en estos tiempos. Y no solamente verlo y experimentarlo, sino también completar ese gozo compartiéndolo con alguien más, para que también otros te adoren, te conozcan y puedan disfrutar de tu comunión. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y queremos, Señor, decirte que en ti descansa nuestra alma. Por Cristo Jesús. Amén.